Bien, vamos a ver en esta unidad mezclas de sustancias. En primer lugar, vamos a repasar qué significa mezcla, que lo vimos en la unidad anterior. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en los que no se da ningún tipo de reacción química. Un ejemplo de mezcla serían los medicamentos, en la que los principios activos y los excipientes están perfectamente homogenizados, dando lugar a lo que es el medicamento. Dentro de las mezclas de sustancias podemos ver dos tipos. Mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que todos los componentes que forman la mezcla se encuentran en una sola fase. Presentan las mismas características y no se pueden distinguir unos componentes de otros. Se conocen con el nombre de disoluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente. Ejemplos de mezclas homogéneas, pues tenemos suero fisiológico, tenemos una disolución azucarada y una disolución hidroalcohólica. ¿Se os ocurre alguna más? Venga, pensad que seguramente que se os ocurre algún ejemplo de mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas. Son aquellas mezclas en las que los componentes que las forman se pueden distinguir bien visualmente o bien a través de un microscopio. La mezcla no se encuentra por lo tanto igual en todas sus partes y los componentes que la constituyen forman varias fases. Así podemos distinguir una fase interna, que es la que se encuentra en menor proporción, y una fase externa, que es la que se encuentra en mayor proporción. Como ejemplo de mezclas heterogéneas podemos ver geles, leche, nata. ¿Se os ocurre alguno más? Venga, seguro que sí. Pensadlo. Bien, vamos a continuar un poquito más. Las mezclas heterogéneas pueden encontrarse en estado sólido o pueden encontrarse en estado líquido. Se encuentran en estado líquido, como veis en la imagen, la podemos clasificar en emulsiones, suspensiones. Y si se encuentran en estado sólido, la podemos clasificar en mezclas isométricas o mezclas anisométricas. Las mezclas isométricas son aquellas en las que el tamaño de las partículas que forman la mezcla son prácticamente igual y no se pueden distinguir. Por ejemplo, la sal y el azúcar sería una mezcla isométrica. Una mezcla anisométrica sería aquella en la que el tamaño de sus partículas se encuentra en distinta proporción y en distinto tamaño. Por lo tanto, se pueden distinguir unas de otras e incluso separar. En cuanto a las mezclas líquidas que tenemos suspensiones. Las suspensiones están formadas por una fase interna o soluto que se encuentra en estado sólido y una fase externa que se encuentra en estado líquido. ¿Algún ejemplo de suspensiones? Pues agua con arena sería un ejemplo de suspensión. También amoxicilina, que es un antibiótico. Entre las emulsiones se define emulsión como aquella mezcla que está formada por una fase interna que se encuentra en estado líquido y una fase externa que también se encuentra en estado líquido. No se mezclan completamente, por lo tanto no se homogenizan, forman una emulsión. Son dos líquidos inmiscibles entre sí. Ejemplo, pues el que hemos visto antes, el ejemplo del gel, sería una emulsión. Las emulsiones se pueden distinguir según sea su fase externa e interna en fase externa acuosa, como veis en la imagen, y fase interna oleosa. Tenemos una emulsión OA, agua en aceite. También podemos distinguir una emulsión en que su fase interna sea agua y su fase externa sea aceite, sea una fase externa oleosa. Este tipo de emulsión le vamos a dar el nombre de emulsión AO, de agua en aceite. Por último, en esta primera parte vamos a ver
las operaciones básicas de mezclado, que son, como veis en la imagen, división del sólido, homogenización y adición de excipientes. Y además en este orden, ¿vale? Primero, división del sólido, homogenización y adición de excipientes. Como veis, el sentido de la flecha. Bien, la división del sólido. La división del sólido es un proceso, una operación básica de mezclado muy utilizada en oficinas de farmacia. Se realiza con el objetivo de obtener un tamaño de partícula más pequeño. Con la pulverización o división del sólido obtenemos este tamaño de partícula más pequeño. ¿Y por qué deseamos obtener un tamaño de partícula más pequeño? Porque mira, una disminución del tamaño de la partícula aumenta la superficie de contacto entre el soluto y el disolvente. Por lo tanto, aumenta la velocidad de disolución del soluto en el disolvente. Favorece la homogenización y favorece la disolución del soluto en el disolvente. Por eso es importantísimo una buena pulverización de la mezcla o de los componentes de la mezcla. En segundo lugar, vamos a ver la homogenización. La homogenización se realiza con el fin de obtener una mezcla uniforme, sin diferenciación entre las distintas partes de la mezcla. Para ello podemos utilizar, como veis en la imagen, bien el mortero y el pistilo, o bien podemos utilizar un agitador magnético, una varilla, para producir la homogenización de líquidos. Una buena homogenización garantiza el buen estado de la mezcla y permite una buena dosificación, que es muy importante en oficinas de farmacia. La adición de excipientes. Por último veremos la adición de excipientes. Está condicionada, la adición de excipientes, por la forma farmacéutica que se desea preparar, ya sea comprimido, granulado, cápsula, crema, pomada. Pues la forma farmacéutica es la que condiciona la adición de excipientes. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la adición de excipientes, la posible interacción entre el fármaco y los excipientes, para obtener una mezcla que sea adecuada. Por otra parte, en cuanto a la adición de excipientes, es importantísimo controlar las características físicas de los excipientes para mantener su integridad. ¿Y esto qué significa? Pues significa que algunos excipientes pueden ser termolábiles o pueden ser termosensibles o pueden ser lipófilos. Entonces tenemos que tener en cuenta esta característica del excipiente para que a la hora de manipularlo, de introducirlos en la mezcla, mantengamos la integridad del excipiente. Por lo tanto, por ejemplo, si es un excipiente termolábil, pues necesitamos realizar un mezclado a temperatura ambiente. Nunca se nos ocurrirá calentar para obtener una mezcla homogénea.